Hola, buenas noches, Fernanda, Gloria, Liz, Nancy, Estefanía. Buenas noches. Bien, pues ya pasó el tiempo de espera y ya no hay nadie ahí en la sala, entonces pues podemos ir empezando si están de acuerdo y pues muchas gracias por su puntual asistencia como siempre y bueno, desde luego que espero también su participación, ¿verdad? Ya sea pues lo ideal que sea activando su micrófono o en caso de que por cualquier razón no les sea posible, siguiéndonos ahí en el chat con sus aportaciones, sus oraciones, sus ejemplos. Y bueno, pues vamos dando inicio ya a este primer espacio abierto de la semana 2. Pues pase de lista, hasta el momento pues han escrito su nombre, ¿verdad? O bueno, es el que aparece aquí en su cuenta de Zoom. Y pues bueno, hasta el momento no hay problema. Muchas gracias. Y pues vamos dando inicio con un pequeño repaso en lo que quizás alguien más se va integrando. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada el tiempo continuo y una acción continua? Decíamos que aunque estamos ubicadas en diferentes partes del país, al momento en que estamos hablando, que es the moment of speaking, pues están ocurriendo acciones, ¿verdad? Estamos llevando a cabo acciones. Igual quien después ve la grabación, también puede ser que en el momento de estar viendo la grabación está haciendo cosas, ¿no? Está llevando a cabo acciones. En ese punto, entonces se llama presente continuo. ¿Sí se acuerdan? Bien, tenemos aquí unos ejemplos. Gloria, no sé si puedes activar tu micrófono y leer estos ejemplos. O Liz, si es que ya por fin checaste lo del micrófono, que a lo mejor había por ahí algún detalle que te lo impedía y ya. Buenas noches. Ay, Liz, buenas noches, qué gusto escucharte y qué bueno. Ok, Sí, ya lo pude activar. por fin qué era, digo, para saber y en futuros Sí le casos. faltaban los audífonos a la computadora. Sí, a veces el micrófono que se activa es el de audífonos, puede ser también que tengan una diadema. Puede ser, hay diadema con audífonos, ¿verdad? O hay audífonos nada Sí, más sin el micrófono. Puede ser que tengan la cámara. A veces si tienen una cámara, la cámara tiene micrófono, entonces hay que seleccionar cuál es la salida, sí, ¿verdad? Muy bien, Liz, sí. qué bueno que lo pudiste solucionar. Adelante, por favor, si leemos estos ejemplos. It is rain and it is white hot warm. It is not rain. Air. The volcano is throwing ash. The air join to take mate. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias, Liz. Recordamos que hay un sujeto, el verbo to be como auxiliar y un gerundio, ¿verdad? Que tiene la terminación ing. Entonces, ese es el presente continuo. Y en pasado continuo ya cambia. Básicamente lo que cambia es el auxiliar. Entonces, bueno, adelante, Liz, por favor, si nos continúas apoyando aquí con la lectura. Nancy, igual puede ser que tienes que revisar cuál es el dispositivo que tienes, un micrófono, una cámara con audio, puede ser también una diadema que tiene el micrófono integrado o a lo mejor los audífonos con Bluetooth, ¿no? Que tengan el micrófono también. Entonces nada más es que selecciones cuál es el, el dispositivo que está activado. O si estás en una computadora, pues también debe tener el micrófono que trae la computadora integrado. Ajá, puede ser eso también. Muy bien. Entonces, Liz, por favor, si los puedes leer aquí en pasado.
I was cleaning my house. I was doing my takes. Ok, gracias. Okay. Entonces, tenemos el auxiliar en pasado, pero lo que se conserva es el gerundio, ¿verdad? En estos verbos vemos que tenemos ahí el ing. Entonces, ese fue presente y pasado continuo. Su característica es que tiene el verbo to be como auxiliar, en presente o en pasado, ya dependiendo, y un gerundio. Observamos ahora estos enunciados. Ahora los verbos, si los podemos aquí revisar, ate, went, visited, otra vez went, stayed. Observamos que ya no tienen terminación ing, ¿verdad? ¿Qué verbos tienen la misma terminación? ¿Cuáles terminan igual? Ah, ok, tenemos el verbo ate, went, y el verbo went está repetido. Muy bien. Ate. Y hay dos que tienen una misma terminación. Visited y stayed, ¿verdad? Tienen esa terminación. Exacto, tienen terminación ed. Vemos que ya no tienen aquí terminación ing. Entonces aquí ya estamos hablando de otra forma de los verbos que ahora se llama pasado simple. Dentro del pasado simple tenemos verbos regulares que, como vemos aquí en visited y stayed, los verbos regulares son aquellos que terminan en ed. Y los verbos irregulares, como su nombre lo indica, son como ate y went, que pues, por ejemplo, ate y went no se parecen para nada, no tienen ni siquiera una terminación parecida. Vamos a ver ejemplos de los verbos regulares. Ahí les estoy mostrando una otra pantalla, sí, sí se puede ver. Ahí le voy a poner. Ok, ahí ya se ve mejor, ¿verdad? El cuadrito amarillo dice simple past regular verbs en el cuadrito amarillo. So we use the simple past to talk about finished actions. We use simple past to talk about finished actions and events. Okay. They worked in Mexico City. He lived in the 18th century. She studied art. They traveled around Europe. Ok, vamos a observar nuevamente los enunciados. Y aquí nos pregunta, what, en el punto 9, what do we usually add to regular verbs? ¿Qué terminación tienen esos verbos que están en los enunciados? Terminación ed, ¿verdad? Exacto. Entonces, dice, what do we usually add to regular verbs to make simple past? A los regulares les agregamos ed. What is different about the verbs live
and study. A ver, el verbo live y study, ¿qué tienen de diferentes? A ver, verbo live y studied. Por ejemplo, live acaba en E, ¿verdad? Y study en Y. ¿Cómo podemos aquí deducir la regla para escribirlos en pasado? ¿Cómo se escriben ya en pasado? ¿Qué le hicimos al verbo studied? Study, studied. Ajá, le agregamos ed, pero además hay un cambio, ¿no? Study, studied. ¿Qué observamos que le pasó a la Y? Exacto, se quitó la Y y se cambió por I latina y luego se agregó ed, ¿ok? En cambio, el verbo live acaba en E, solo se le agregó la letra D. De ahí ya tenemos unas reglas, porque no a todos los verbos regulares solo es ponerles ed. Ahí, acá tenemos la primera regla. Si acaba en Y el verbo, quitamos la Y y agregamos I y D, y latina ed. Si un verbo termina en E, le quitamos la E y le agregamos la letra D, nada más. Son pequeñas reglas que poco a poco se las van a ir aprendiendo. Y aquí pues sí, no hay de otra más que ir como que memorizando, ¿verdad? Ok. De acuerdo a esto, vamos a poner los siguientes verbos que están entre paréntesis en los enunciados. ¿Cómo los escribiríamos en pasado? A ver, tenemos live, study, paint, die, work. Ajá, los pueden ir escribiendo aquí en el chat, ya los estoy viendo. Live, ajá, studied, paint. Ahí nada más le agregamos ed. Die, ¿cómo que le haremos a die? Fíjense aquí, die tiene dos vocales. Cuando tengan dos vocales no se quita la E. Esa es otra regla. Solo agregamos la D. Ajá, muy bien, Liz. Died. En work, pues solo agregamos ed. Y en start, igual ed. ¿Ok? Muy bien. Para la pronunciación, vamos a exagerar un poquito, porque si no, como que no se alcanza a distinguir. Live, live termina como en F. Live. En presente, live. En pasado sería live. La lengua queda entre los dientes y se libera un poquito de aire. Lift, lift. Studied, que suene la D. Studied. Painted, painted. Ajá. Dies, dies. Vamos a procurar que la lengua quede entre los dientes para que noten su pronunciación final. Died, worked, worked. Como la K es una consonante fuerte, la D suena como si fuera una T. Worked. Ajá, worked. Start, started, started. ¿Ok? El caso es que en los verbos regulares, cuando ya los estemos diciendo en pasado, que no suene la E tan fuerte. O sea, que no se escuche así, live it, studied, ¿no? Vamos a tratar de omitir la E, pero que suene un poquito fuerte la D o como sonido T. Bien. Buenas noches, compañeras que se están integrando. Bienvenidas. Estamos aquí con un pequeño ejercicio de los verbos regulares.
Bien, ¿quién quisiera leer los primeros tres enunciados? Nada más es poner el verbo. Bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Ponerlo aquí con su terminación. Mm, Daniela, no sé si te animas aquí a leer los primeros tres. Es agregar la Sí, terminación ed a los verbos. sí, maestra. Ok, gracias. Ay, espérenme. Barack Obama living Live, ajá, live. in the White House from 2009 2009 to to 2017. 2017. Ok. The actress Natalie Portman studies Studied, ajá. at Harvard University. Ok, muy bien. The artist Georgia O'Keeffe paint during Painted, ajá. the 20th century. Ok, gracias, Daniela. Muy bien, entonces nada más colocamos la lengua entre los dientes para que suene como una D, ¿no? Lived, studied, painted. Ajá, muy bien. ¿Alguien más que se anime a leer el 4, 5 y 6? Liz, por favor. The composer Arthur Ongers died in 1955. 1935. Angela Merkel worked as a squint before she was Chancellor of Germany. My parents studied their bushes before I was born. Ok, muy bien. Entonces, en la pronunciación es cuando se nota que está en pasado, con este sonido más, más acentuado, ¿verdad? De la D. En su forma escrita, pues bueno, habría que aprendernos las reglas para que se note que están en pasado. Bueno, miren, aquí los tenemos. Ok, estos son verbos regulares. Live, ya están en pasado con su forma ed. Puede ser que busquen una lista en internet de verbos regulares, nada más como para que vayan verificando su ortografía y que se los vayan aprendiendo, porque no hay como tal una regla que te diga por qué el verbo like es regular, solamente porque lleva ed, pero ¿cómo lo distinguimos de uno irregular en cuanto a que, por qué a este le ponemos ed y por qué, por ejemplo, al verbo go se vuelve went, ¿no? Entonces ahí sí, pues es memorizarlos, que poco a poco, como los van encontrando, se los vayan aprendiendo. Miren, en este ejercicio vamos a escuchar la pronunciación de los verbos. Pongan atención en el final, ¿no? Para que escuchemos cómo se pronuncian. Eh, Primero voy a poner el audio para que me confirman en el chat si sí se escucha, ¿ok? 1. Live, lived. 2. Paint, painted. 3. Like, liked. 4. Want, wanted. 5. Work, worked. 6. Start, started.
7, play, played, 8, visit, visited, Ok, entonces es que sí está como un poquito bajo el volumen, pero ya es el de aquí del recuadro este y de la compu, entonces, pero sí se escucha bien, ¿verdad? Ok, vamos a escucharlo nuevamente. Traten de identificar si los verbos tienen una sílaba o dos. Por ejemplo, el verbo live tiene live, una sílaba, ¿verdad? Es live. Casi la E no suena, live. Pero, por ejemplo, painted tiene dos sílabas, por eso tiene aquí el numerito 2. ¿Sí? Nada más vayan escuchando nuevamente, pongan atención en el final y traten de identificar el número de sílabas. En inglés la pronunciación se basa mucho en el número de sílabas que tengan las palabras. Por eso es importante ir como distinguiendo, ¿ok? 1, live, lived, 2, paint, painted, 3, like, liked, 4, want, wanted, 5, work, worked, 6, start, started, 7, play, played, 8, visit, visited. Ok, sí pudieron escuchar el final. Sí se logra identificar, ¿verdad? Lived, painted, light. Entre que decía live y live, sí se distingue, ¿no? Esto es cuestión de práctica. Les recomiendo que tomen una listita, les decía, de verbos regulares. Y pues repítanlos mucho porque pues aquí sí no hay de otra más que la repetición. La repetición es un ejercicio que ayuda a la memoria a corto plazo, a que vaya reconociendo sonidos y ya después, con la práctica, ya es como que en automático te sale la pronunciación. Ok, dos sílabas, ¿cuáles serían? Painted, ¿verdad? Painted. Wanted. Started. El último tiene tres. Visited, ¿no? Visited. Tiene tres sílabas. ¿Ok? Siempre que puedan, traten de identificar el número de sílabas de las palabras. Eso nos va a ayudar para algunas reglas después de escritura, de pronunciación, etcétera. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda de los verbos regulares? Ok. En la plataforma pues tienen algunos ejercicios para que los puedan identificar. Ahora vamos a verbos irregulares. Como su nombre lo dice, su forma de escribirse es muy irregular. Ahí sí, no hay una regla para decir su final o qué terminación tienen. Ok, vamos a ver cuáles son. Many common verbs, dice muchos, ¿verdad? Many common verbs have irregular forms in the simple past. O sea, muchos verbos que son irregulares, pues tienen diferentes formas. These forms do not end in ed. Los verbos irregulares nunca van a tener terminación ed, pues tienen diferentes, o sea, totalmente diferentes. Por ejemplo, go, went, bring, brought, build, built. Hay algunos que a lo mejor se parecen en presente y en pasado, como build, built, ¿no? Terminan en D y en pasado con T. Do, did.
Have es un verbo que se ocupa mucho también como auxiliar. Su forma es have. Make, made. Entonces, ¿ya vieron? Son totalmente distintos. Aquí a lo mejor son un poquito más difíciles de aprenderse, ¿no? Pero igual les recomiendo buscar una lista de verbos irregulares y los vayan identificando poco a poco. El verbo to be es un verbo irregular. Ahora ya saben. Su forma en pasado, ¿cuál es? ¿Sí se acuerdan? Del verbo to be es, en presente es be y en pasado es was para, ajá, exacto, was y were, ¿verdad? Entonces ya vemos que el verbo to be entra aquí, en los irregulares, pero es un verbo especial porque nos sirve como auxiliar para pasado continuo y otros tiempos. Pregunta, do all verbs in the simple past end in ed? ¿Todos los verbos en pasado simple terminan en ed? ¿Sí o no? Según lo que acabamos de ver. Exacto. Dice, no todos, solo los regulares acaban en ed y los irregulares tienen diferente forma. Does the verb change in the third person? ¿Hay cambio en el verbo cuando hablamos de la tercera persona? He, she, it. A ver, dice, she grew up. She didn't. Dice, does the verb change in the third person? ¿Se acuerdan que la tercera persona es he or she? O para las cosas, it. Acá los verbos en pasado, digamos que son más fáciles de aplicar, porque una vez que tengamos un verbo en pasado, ese verbo se aplica con todos los sujetos, como vemos aquí en este ejemplo. I grew up in a cave. You grew up in a cave. She grew up in a cave. They grew up in a cave. Ya vimos que pues el verbo se quedó igual, ¿verdad? Grew up. Crecí. I didn't have enough money. You didn't have enough money. Vemos aquí, esta ya es una negación. Observamos cómo hacemos la negación. ¿De dónde salió el did? Del verbo do, que en pasado es did. Acá lo vamos a retomar. El did para hacer negaciones en pasado. What auxiliary verb do you use for negative sentences? Aquí está la respuesta entonces. ¿Qué auxiliar usamos para negaciones? El que les acabo de mencionar, el auxiliar del que proviene del verbo do en pasado. Es entonces el auxiliar did. Exacto. Entonces, pues ahora ya podemos responder. Verbos regulares, vamos recapitulando. Verbos regulares terminan en ed. Los irregulares, pues ya va a ser su escritura en pasado muy diferente, distinta entre ellos mismos. Un verbo en pasado se aplica con cualquier sujeto, no tiene cambios. Como en el presente se acuerdan que para he, she, it sí agregaban es, ¿verdad? Y el auxiliar que se usa para negaciones con los verbos regulares o irregulares, ahí sí aplica para los dos, es el did. Ahora ya sabemos, ¿de dónde viene el auxiliar did? Es el pasado de do. Ajá, viene de ahí. Para que ahora, ¿por qué dice didn't? ¿Por qué se ocupa? El did ahora te indica que el verbo que sigue es una acción en pasado. Vamos a ver ejemplos más adelante. Bien, pues aquí tenemos verbos irregulares. Begin, los que están entre paréntesis, begin,
Live, build, move, be, grew up, not have, go and bring. Verbos regulares e irregulares. Este ejercicio consiste en, pues ya, a completar el enunciado con su forma respectiva en pasado. A ver, entonces, mientras en el chat puede ser que escriban alguno de estos verbos que conozcan. En pasado, a lo mejor reconocen ya alguno. ¿Cuál conocen? ¿Alguno que ya les sea familiar? Began, muy bien, Gloria. Begin, began. Live, lived. Built, lo vimos arribita en el cuadrito amarillo, ¿verdad? Built, les dije que se parecía. Build, ¿se acuerdan? Build, built. Con T, ¿verdad? Build, built. Move, ahí hay una clave, acaba en E, suena como regular, ¿verdad? Move, move. El verbo be, bueno, es que ya depende del sujeto, puede ser was o were, ¿no? Was o were. Acá pues se infiere que es el nombre de he or she. Yandu Vista es su nombre. Entonces puede ser was porque es he or she. Yandu Vista was. Ok, grew up, ya lo vimos también arribita en los ejemplos. Grew, muy bien. Grew. En el caso de aquí que es negativo, ya no hay que cambiar el verbo have. Más bien hay que agregar el auxiliar. ¿Cuál era el auxiliar que mencionamos para el pasado negativo? Didn't, exacto. Entonces ya una vez que tenemos el not, did not have. El verbo se conserva en presente porque el auxiliar es el pasado. Go, lo vimos repetido en los ejemplos al inicio. Por ahí alguien mencionó que estaba repetido. Go. Empezaba con W, a ver quién se acuerda. Went, muy bien. Go, went. Exacto. Bring, bring. Bring. A ver, ¿por dónde estaba? Broke, muy bien. Bro, bring, bro. Ok, ¿están correctos ya así como los agregaron en el chat? Vamos a escuchar los enunciados. 1. Humans began living in the caves about 1,000 years ago. 2. Many people lived in them until the 15th century. 3. They built houses and moved to towns. 4. Yandu Bista was born in a cave. 5. She grew up there with her family. 6. They didn't have water in the cave. 7. She went to the river every day and brought water up the mountain. Ok. ¿Lo quieren escuchar nuevamente o con eso fue suficiente? Ok, otra vez. Ponemos atención en el verbo en pasado. 1. Humans began living in the caves about 1,000 years ago. 2. Many people lived in them until the 15th century. 3. They built houses and moved to towns. 4. Yandu Bista was born in a cave. 5. She grew up there with her family. 6.
They didn't have water in the cave. 7. She went to the river every day and brought water up the mountain. Muy bien, ahora vamos a revisar su forma escrita. Pueden ir siguiendo el script y van escuchando también. 1. Humans began living in the caves about 1,000 years ago. 2. Many people lived in them until the 15th century. 3. They built houses and moved to towns. 4. Yandu Bista was born in a cave. 5. She grew up there with her family. 6. They didn't have water in the cave. 7. She went to the river every day and brought water up the mountain. Ok, entonces ya los vimos ahí en pasado y pues como les menciono, pues hay que tomar pues un listado de verbos regulares e irregulares y con la práctica irlos reconociendo. Acá tenemos otro pequeño ejercicio. A ver si se acuerdan, son los mismos verbos, ¿verdad? Otra vez, el verbo be, ¿cómo es en pasado? Ya escribieron algunos ahí en el chat. Dijimos que era was y were, ¿verdad? Dependiendo del sujeto. A ver, otra vez, begin, ¿se acuerdan? Begin, ¿cuál era? Begin. Muy bien, was, were. Grew up, perfecto, grew up. Have, ¿se acuerdan cómo es en pasado? Have. Left, ajá, leave, left, muy bien. Nos faltaría el de begin, que es began. También ya está ahí en el chat, ¿ok? Begin, began. Muy bien, perfecto, ya los tenemos todos aquí en el chat. Otra vez, was o were, begin, began, grow up, grew up, have, had, y live, left, ¿ok? ¿Cómo los acomodamos para que podamos a completar aquí estos enunciados? Recuerden que siempre que vean la palabra born, hablamos de nacer. Es un adjetivo, entonces siempre, siempre, siempre va a ir con el verbo be. Ahora, ¿cómo dices? I was born o I were born. Es primera persona. Sería I was born, ¿verdad? I was born in 1939. Aquí. En el segundo enunciado, ¿qué verbo le pondríamos? Ah, ajá, el de crecer, ¿verdad? I grew up in a big city with my family. Obviamente ya lo ponemos en pasado. Dice algo de la escuela. When I was 4 years old. Cuando tenía 4 años, ¿cuál verbo le queda ahí para completar? Será el de empezar, ¿no? Begin. Nada más que en pasado, began. Begin, began. I began school when I was 4 years old. Dice, el trabajo los fines de semana.
Muy bien, aquí va began, ajá, en el 3. En el 4, ¿qué hacemos con el trabajo? Nos queda have y leave, tener y dejar. Ok, muy bien, Fabiola, have, pero en pasado, ¿verdad? Have iría acá, en pasado. Y pues ya el último, leave, que es abandonar o dejar un lugar. Por ejemplo, si estás en una ciudad, te vas de esa ciudad a otra, es como que la dejas, ¿no? You leave, abandonas o dejas ese lugar. O estabas en un centro comercial y ya te fuiste, ya lo abandonaste, ya no estás ahí. You say, I left. I left home when I was 16. Muy bien, van en pasado. Bueno, aquí ya los tenemos con su forma. Liz, ¿los quisieras leer, por favor? I was born in 1939. 1979. I grew up in a big city with my family. I began school when I was 4 years old. I had a job on weekends. I left work when it was 16. 16. Ok, muy bien. Gracias, Liz. ¿Alguien más se anima a leer estos enunciados ya con sus verbos en pasado? Daniela, aprovechando que tienes ahí el micrófono que sí funciona y luego pues en lo que las demás compañeras pueden checar después qué es lo que pasa, ¿verdad? También con su micrófono. Todavía nos quedan varias sesiones para poder hacer la prueba. Ok, Daniela. Sí, maestra, que leo. Ajá, ya estos enunciados. I was born in 1939. 1931. I Gru- grew up Ajá, como si fuera in a big, una U. I grew up. I grew in a big city with my family. I began school when I was 4 years old. I had a job on Wednesdays. I left home when I was 16. 16. Muy bien, 16. Ok. Aprovecho estos enunciados como ejemplo para que se animen y participen en el foro de aprendizaje. El foro de aprendizaje, les comentaba yo al inicio, en la primera sesión, que junto con lo que son los ejercicios e interacción en plataforma, al final suma 5 puntos o 5% de su calificación, que sumado a unas actividades que hacemos en semana 4, pues nos dan 28% o 28 puntos. Son muy buenos, ¿verdad? Para sumar. En el foro de aprendizaje es un espacio donde ustedes pueden practicar lo que están aprendiendo de esta semana. Entonces, no es necesario que escriban párrafos. Pueden escribir, por ejemplo, en el foro de esta semana, 3 enunciados así en pasado. Pues antes de la prepa en línea, ¿qué hacías, no? Por ejemplo, I had a job on weekends. Trabajaba los fines de semana antes de empezar la prepa en línea, ¿no? O I left home before prepa en línea, ¿no? Antes de la prepa en línea me fui a otra ciudad, me mudé, me salí de mi casa. Bueno, pues hay varias cosas que en enunciados sencillos como estos pueden complementar, ¿verdad? Para participar ahí en el foro. Y así al final, pues bueno, ya entramos a lo que es a su 5% de participación. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda de la forma afirmativa y negativa de los verbos regulares o irregulares? Nos quedamos en que la negación pues se
se hace con el didn't y el verbo en presente o su forma base, ¿verdad? Ok, entonces vamos muy bien. Comentan que no hay dudas. Vamos a pasar a la forma interrogativa. Para la forma interrogativa, tenemos también el auxiliar, ya sea verbo regular o irregular. Ahí sí ya no hay cambios, o sea, ahí ya es parejo, ¿verdad? El did, otra vez lo vamos a usar. El did. Recuerden que el did salió del verbo do, ¿verdad? En pasado. El verbo do es especial como el verbo to be. El verbo do funciona como verbo y como auxiliar. Por eso es que lo podemos tener en preguntas como dijeras, ¿por qué está aquí en did y por qué do? Ah, porque el primero es auxiliar y el segundo está como verbo cualquiera, que quiere decir hacer. What, what did, what did you do over the weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana? En la pregunta va el auxiliar y el verbo en su forma de presente o su forma base. Ya en pasado lo ponemos cuando respondemos porque es una afirmación. Where did you go? ¿A dónde fuiste? Where did you go? Ajá, el auxiliar did te indica que el verbo go fue una acción que pasó. Ya en las respuestas ya lo usamos en pasado. We went to a museum. Entonces el verbo go en una afirmación ya lo cambiamos a su forma, ¿verdad? ¿Se acuerdan que es go, went? Pero aquí está en su forma de presente porque es una pregunta. El último ejemplo, did you go to the movies? Did you go to the movies? Es una pregunta que empieza con el auxiliar, ¿sí se dan cuenta? Did. Y las otras dos preguntas empezaron con una palabra interrogativa, what y where. Ahora, si mi pregunta empieza con el did nada más, se llama pregunta de sí o no. Por eso mi respuesta va a ser sí, yes, I did, o va a ser no, no, I didn't. Pero nos damos cuenta aquí que se responde con el auxiliar, no se responde con el verbo, ¿ok? Esa es una de las formas de las preguntas de sí o no, que siempre empiezan con el auxiliar en cualquier tiempo. Aquí como es pasado, pues se usa did. Si fuera presente, do you go? Entonces la respuesta yes, I do. ¿Ok? Ok, muy bien. Bien, entonces hasta aquí pues ya vimos las formas de los verbos. Y vamos a escuchar este último ejercicio para ya responder las dudas que están comentando sobre las actividades que vamos a hacer. Hi, how was your weekend? It was great, thanks. What did you do? I went to Osaka. Oh, did you go shopping? No, I didn't. I went to a museum, Oh, okay. What did you see there? an exhibition about the lives of people from the 15th century. It was fantastic. Did you go with anyone? I didn't go with anyone, but I met an old friend afterward for lunch. Ok, una vez más. Hi, how was your weekend? It was great, thanks. What did you do? I went to Osaka. Oh, did you go shopping? No, I didn't. I went to a museum, Oh, okay. What did you see there?
An exhibition about the lives of people from the 15th century. It was fantastic. Did you go with anyone? I didn't go with anyone, but I met an old friend afterward for lunch. Ok, sí pudieron identificar entonces lo que faltaba en los espacios, eran verbos en pasado y en las preguntas el auxiliar, que vimos que es did, ¿verdad? Ahora, de la pregunta, de la actividad 4, que es la que está un poquito más, es un poco laboriosa, les voy a explicar. Miren, en la actividad 4 tienen que formular 10 preguntas. Ya vimos que pueden ser preguntas de información como estas dos, que empiezan con una question word, el auxiliar did, el sujeto y el verbo. Recuerden que en su forma base o simple. Pueden agregar 5 de información y 5 preguntas de sí o no, como estas. Auxiliar, sujeto y verbo en su forma base. Son 10 preguntas. Abajo van las 10 respuestas. Hay que traducirlo, ¿verdad? Hay que poner las preguntas en español, en inglés y en español, y abajo las respuestas también en inglés y en español. Después hay que agregar una línea del tiempo donde nosotros vamos a poner los elementos de lo que yo pregunté. La línea del tiempo es ilustrativa de lo que yo puse en mis preguntas. Por lo tanto, les sugiero que sus preguntas desde un principio las pongan en orden cronológico. ¿Ok? Ya que tengan sus 10 preguntas y sus 10 respuestas, vamos a hacer la línea del tiempo y la línea del tiempo puede ser como aquí en los ejemplos que les voy a mostrar. ¿Qué debe llevar la línea del tiempo? Debe llevar imagen, un enunciado muy sencillo, porque les digo, más que nada es ilustrativo, nada más con que tengas la acción en pasado, y debe llevar la temporalidad, que vaya en orden cronológico. Deben llevar los 10 eventos sobre los que preguntaste. Si caben, miren, aquí es una línea muy sencilla y tienen que caber los 10. Entonces aquí vemos un ejemplo. Lleva imagen, texto y la temporalidad. Acá tenemos otro ejemplo. Pueden hacerla con circulito, la imagen, flechitas. Aquí es como ustedes lo quieran realizar. Puede ser que dentro del mismo Word usen la flecha. Así, una flecha simple, que agreguen imágenes del mismo Word. Tienes imágenes ahí. Que pongas el año. Puedes poner nada más el verbo, o sea, la acción, ¿no? 1956, moved to Mazatlán, ¿no? 1923, father was born. Los eventos van ordenados, ¿no? De acuerdo a lo que yo pregunté. ¿Ok? Elementos que puedes usar para tu línea del tiempo del mismo Word son los cuadritos, ¿no? Estos que se acaba de iluminar, que es el cuadro de texto. Primero pones el cuadrito ese amarillo, por así decirlo. Encima pones el cuadro de texto y luego ya puedes escribir. Puedes agregar imágenes así, las haces más, así más chiquita, lo puedes acomodar, o sea, ajá, puedes usar la flecha, esa flecha. O sea, la línea del tiempo, no es necesario que se vayan ahí a alguna aplicación y se compliquen. Dentro del mismo Word viene. Las imágenes que pueden retomar, la mayoría que sacan de Google ya tienen su referencia, como aquí lo vemos. Ajá, entonces, por ejemplo, aquí hay otra línea más o menos. Está muy sencilla esta línea, ya ven, pues sí, una línea, ¿verdad? Con unos puntitos nada más. El año, texto e imagen. Son 3 elementos. ¿Ok? Entonces, sí es obligatorio poner imágenes porque es parte de la línea del tiempo, que es ilustrarla con la imagen, el texto y el tiempo. Entonces, Estefanía, no sé si aquí alguna duda que tenías o tienes alguna otra duda sobre la línea del tiempo.
Ok, entonces básicamente es que para nuestra tarea 4, lo que vamos a hacer es, así que a manera de resumen, ¿verdad? 10 preguntas en inglés, ¿ok? Adelantito las ponemos en español. Son las mismas, nada más que las estamos traduciendo. Abajo ponemos las 10 respuestas en inglés. Ya vimos cómo hacemos enunciados sencillos en pasado. Revisan sus verbos regulares o irregulares, que estén bien escritos. Lleva un sujeto, siempre es el sujeto, ¿no? Adelante sus respuestas en español. ¿Ok? Ya después dice que agregues tu línea del tiempo. La línea del tiempo la puedes hacer dentro del mismo documento usando lo que tienes acá de insertar. En el documento de aquí puedes insertar las imágenes y las formas. No tienes que irte a otra aplicación, no es necesario, aquí mismo lo puedes hacer. Que vaya ordenado y luego lo que tenemos que grabar, lo que hay que grabar pues es lo que pusimos, pues básicamente es grabar las preguntas y las respuestas en orden cronológico. ¿A qué se refiere? Eh, pues a que a lo mejor primero preguntes cuándo nació alguien y después cuándo se jubiló, ¿no? Que haya un orden. A lo mejor empecé preguntando, ¿cuándo se jubiló mi abuelo? ¿Y cuándo se casó? ¿Y cuándo terminó la escuela? Los eventos están desordenados, ¿no? Primero preguntaría cuándo nació, cuándo terminó la escuela, cuándo se graduó, cuándo se jubiló, ¿no? Depende qué es lo que quieras averiguar de los eventos. La actividad 3, pues tienes que realizar más que nada una descripción, una narración muy breve de ¿cuál fue el día más feliz de tu vida? Ahí básicamente vas a usar enunciados afirmativos en pasado. Revisamos que sean regulares o irregulares. Y es una pequeña composición en pasado. Ya va pasado simple, algunos enunciados en pasado continuo y a lo mejor pones una introducción usando comparativos, pues como si estuvieras recordando algo, ¿no? Del día más feliz de tu vida. Eso sería para la actividad 3. Luego redactas un párrafo de 5 líneas sobre la importancia de saber sobre el pasado. Y lo que grabamos en la actividad 3 es la información de la historia y la del párrafo. Es decir, grabamos los dos párrafos. En la actividad 3 hay unas preguntas, si es que ya se pudieron dar cuenta, hay 4 preguntas. Hay que responderlas como a manera de una guía. Ustedes pueden agregar obviamente más información, pero lo que importa es el párrafo. Entonces pueden eliminar las preguntas y dejar solamente el párrafo. ¿Ok? Bien, pues no sé si hay alguna otra duda sobre las actividades. Ok, bien, pues muchas gracias. Entonces, cualquier duda de todas maneras, pues quedo atenta en el mensajero de la plataforma. Ok, perfecto. Así es, Estefanía, me pueden contactar en el mensajero de la plataforma y ahí quedo atenta. Pues buenas noches y gracias por sus participaciones. Que descansen. Gracias, buenas noches.